Cordial saludo. La inteligencia artificial es una tecnología que está transformando el mundo a una velocidad vertiginosa. En el ámbito educativo, las IA tienen el potencial de revolucionar la forma en la que aprendemos y enseñamos. Sin embargo, también se plantea una serie de retos y desafíos que deben ser considerados. A continuación, junto con el equipo de trabajo, presentamos la socialización de los resultados obtenidos mediante la encuesta aplicada a un total de 10 docentes y directivos docentes de instituciones educativas del departamento de Nariño. Para alcanzar los objetivos de este trabajo, se utilizó la metodología de recopilación de datos utilizando un formulario de Google Form, el cual tiene como nombre Retos y desafíos de la educación en la era de la inteligencia artificial. El objetivo de esta encuesta es, entonces, identificar los principales retos y desafíos de la educación en la era de la inteligencia artificial y analizarlos desde la perspectiva de docentes y rectores. El propósito de la encuesta nos permitirá tener una visión de las fortalezas y debilidades que presenta la educación en la actual era de las IA. Es preciso mencionar que se especificó en la misma que este es un ejercicio con fines educativos y que la información recopilada es de carácter confidencial. A continuación, hacemos el análisis de los resultados obtenidos. El resultado y análisis se graficó mediante una gráfica circular y una gráfica de barra donde se evidenciaron las respuestas. Pregunta 1. ¿Considera que la inteligencia artificial representa una oportunidad o un desafío para la educación? El 80% de los encuestados considera que la inteligencia artificial es a la vez una oportunidad y un desafío. El 10% expresa como una oportunidad y el 10% como un desafío. El 80% de los encuestados considera que la inteligencia artificial es a la vez una oportunidad y un desafío. En general, esta información sugiere que la inteligencia artificial es una tecnología que genera un amplio espectro de opiniones. La inteligencia artificial es una tecnología que está evolucionando rápidamente. Es importante estar al tanto de los últimos avances para poder entender los desafíos y oportunidades que representa. Pregunta 2. En su opinión, ¿cuáles son los principales retos y desafíos curriculares que enfrenta la educación en la era de inteligencia artificial? Seleccione hasta 3 opciones. El 90% de los encuestados consideran que uno de los principales retos y desafíos curriculares tienen relación con la adaptación de los currículos a las nuevas habilidades y conocimientos requeridos por la inteligencia artificial. Para adaptarse a los cambios, la inteligencia artificial está provocando que los currículos educativos deben incluir cursos y programas que desarrollen estas habilidades. Los educadores también deben estar preparados para utilizar la inteligencia artificial en el aula para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes. Pregunta número 3. En su opinión, ¿cuáles son los principales retos y desafíos tecnológicos que enfrenta la educación en la era de la inteligencia artificial? Los resultados de la encuesta sugieren los principales retos y desafíos tecnológicos en educación. Capacitación de docentes. El 90% de los encuestados considera que este es el principal reto. Esto significa que los docentes necesitan estar capacitados en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para poderlas integrar de manera efectiva en su práctica pedagógica. Desarrollo de la infraestructura tecnológica. El 80% de los encuestados considera que este es un reto importante. Esto significa que las instituciones educativas necesitan contar con la infraestructura tecnológica necesaria para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes. Acceso a Internet y dispositivos tecnológicos. El 60% de los encuestados considera que este es un reto importante. Esto significa que los estudiantes necesitan tener acceso a Internet y a los diversos dispositivos tecnológicos para poder aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Seguridad del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El 40% de los encuestados considera que este es un reto bastante importante. Esto significa que las instituciones educativas necesitan implementar medidas de seguridad para proteger a los estudiantes del uso indebido de las tecnologías de la información y la comunicación. En cuanto a la opinión
que se les solicitó a los encuestados sobre cuáles son los principales retos y desafíos éticos que enfrenta la educación en la era de la inteligencia artificial, un 70% contesta que se debe a la discriminación por acceso a la tecnología y hay respuestas empatadas a un 60% a la privacidad de datos de los estudiantes, la desigualdad en la calidad de la educación y la competencia desleal en las instituciones educativas. Esto se debe a que es posible que haya instituciones que cuenten con mayores recursos para afianzar la inteligencia artificial y aquellas instituciones que no cuenten con estos recursos pues se verán con menores oportunidades para enfrentar estos retos y desafíos. La pregunta 5. En su opinión, ¿cuáles son los principales retos y desafíos estéticos que enfrenta la educación en la era de la inteligencia artificial? Frente a la parte estética, la gran mayoría de encuestados coinciden en afirmar que los principales retos para la educación es afrontar la pérdida de la creatividad y la imaginación con un 90%, seguido con la dificultad de evaluar el aprendizaje en un 70%. El 90% de los encuestados creen que el uso de la inteligencia artificial es posible que le dé a los estudiantes herramientas como muy digeridas, lo que se perdería que los estudiantes generen su propia capacidad de imaginación y esto como que disminuya su potencial creativo, ¿sí? Asimismo, se considera que sería difícil un proceso de evaluación idóneo, ¿sí? Porque puede ser que muchas de las cosas que presenten sea producto de la inteligencia artificial y no de la propia creatividad e imaginación o resultado del producto de lo que produce cada persona o cada estudiante. En la pregunta 6 se les preguntó a los encuestados cuál es su opinión, cuáles son los principales retos administrativos que enfrenta la educación en la era de la inteligencia artificial. El 80% de los encuestados manifiestan que los principales retos y desafíos administrativos es el financiamiento de la educación, enfocados en la brecha digital, la capacitación de los docentes, la seguridad, el uso ético y apropiación de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial debidamente aplicada produciría unos costos administrativos que de pronto no sería posible en igualdad de condiciones para todos los establecimientos educativos. Esto generaría una brecha digital de aquellas instituciones que tengan mayores oportunidades con las que tengan menores oportunidades. También la capacitación de los docentes es fundamental para lograr pues, que este proceso sea lo más idóneo posible. En cuanto a las preguntas 7, 8 y 9, considera que la educación en la era de la inteligencia artificial debe ser más inclusiva, equitativa y sostenible. Se nos presenta un indicador del 90% en las 3 preguntas, lo cual nos da a entender que en este momento la sociedad está siendo consciente de lo importante que es trabajar en estas nuevas tecnologías. El potencial que tiene la inteligencia artificial democratizar la educación de tal forma que sea accesible sin importar las condiciones geográficas, sociales o económicas. Pero también tiene el poder de también perpetuar estas desigualdades, ¿no? Entonces la idea aquí es que se trabaje de una forma inclusiva y equitativa de tal forma que todos podamos tener acceso a estas nuevas tecnologías y que todos podamos aprender de ellas. En cuanto a la parte de la sostenibilidad la inteligencia artificial nos permite crear muchos recursos educativos que se pueden potenciar con la educación a distancia y de esta forma podamos todos acceder a estos recursos. En conclusión, nos permite la inteligencia artificial que podamos utilizar muchos recursos educativos y que a su vez entendamos que es muy importante que se trabaje desde la parte de la concientización y la responsabilidad al poder aplicarlas. Para finalizar, hacemos una pregunta abierta.
¿Qué sugerencias o propuestas tienen para abordar los retos y desafíos de la educación en la era de la inteligencia artificial? Los encuestados nos arrojan 6 categorías que las abordamos de manera libre, sin ninguna jerarquía. Respecto al aprendizaje, le hemos también asignado una imagen. Respecto al aprendizaje, se dice que se sugiere que en la acción disruptiva no genere pasivismo o pereza en los estudiantes, y se propone pues que sea un aprendizaje personalizado, adaptativo y también gamificado. En cuanto a la categoría de la escuela, que la escuela en su cuerpo institucional esté actualizada desde la formación continua de toda la comunidad educativa, que miremos a la IA o la inteligencia artificial como un nuevo miembro de trabajo. Respecto a la categoría del currículo, que el currículo escolar, que cada vez está ganando más impulso con la inteligencia artificial, todavía hay un gran desafío que debe abordarse para que logremos también recursos y capacitación de profesores, y así como la necesidad de desarrollar herramientas de inteligencia artificial que sean adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes. Tenemos la categoría del humanismo. La inteligencia artificial es una tecnología que tiene potencial de transformar la sociedad en muchas maneras. Sin embargo, es importante que la inteligencia artificial se desarrolle y se utilice de una manera que sea compatible con los valores humanos. En cuanto a la categoría socioemocional, con la inteligencia artificial se hace la propuesta de crear actividades o herramientas que ayuden a los estudiantes a comprender sus emociones, a practicar la empatía y a desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. Por último, tenemos la categoría ecoambiental. En esta pues se busca que la inteligencia artificial ayude a fortalecer con herramientas y también otros recursos el cuidado y a conocer más sobre el medio ambiente. De esta manera hemos dado respuestas a los retos y desafíos de la educación en la era de la inteligencia artificial. Muchas gracias.